empezar con el repaso hoy, les armé en el comienzo unas preguntitas para que ustedes las vayan viendo, las vayan respondiendo. Recuerden que esto no es una evaluación ni nada por el estilo, ¿sí? Pero lo importante es que puedan ir bueno, teniendo una noción de qué es lo que tienen que más o menos tener claro, y bueno, y también que me puedan hacer preguntas si surgen. Entonces, yo les voy a ir marcando algunas, y ustedes, si después tienen algunas otras cosas para consultarme, el tema que estemos dando, me van diciendo, ¿sí? Ahora les voy a compartir pantalla. Estamos. Ahí estamos. Bien. Llegué a hacer algunas, las otras las voy a ir arrancando acá sobre la marcha. Pero insisto, la idea es que ustedes me pregunten, o las cosas que tengan dudas me dicen, ¿sí? Para que puedan realmente aprovechar esta clase de repaso. Bien. Hola, profe, ¿cómo está? Yami, llegaste. No prendo mi cámara porque estoy en situación de estudiante, entonces estoy medio Hay que cuidar las apariencias. en las últimas. Nada, para decirle a los chicos, chicos, si quieren, o sea, si tienen alguna duda o algo, interrumpan sin vergüenza, aprovechen el espacio, aprovechen el tiempo, sáquense todas las dudas, porque creo que realmente le va a servir este repaso. Bien, Yami, yo hice, en realidad estuve armando, pero no me dio el tiempo, así que armé un poco nada más. La otra voy a seguir armando. ¿Vos no hiciste ninguna preguntita, nada? Yo la verdad no hice porque estoy a full, a No, full, a full, a full. sí, ni te jodí, porque en realidad me acordé que son cosas. Pero vos también, si se te ocurre algo, viste que yo a veces voy armando, y si se te ocurre algo que solemos, como siempre, presenciar los exámenes, cosas importantes para marcarle a los chicos, me vas diciendo. ¿Sí? Dale, buenísimo. Ok. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primer tema de la era 2, que es neurosis y psicosis. ¿Sí? Si yo les pregunto a nivel conceptual, ¿qué son la neurosis y la psicosis? ¿Ustedes qué responden? Voy a dar unos segundos para que piensen, y al que se le ocurra pueda decir. Recuerden, chicos, que a veces decir mal sirve mucho más que no decir, porque ahí es cuando más se nos fija, ¿no? Las cuestiones correctas. Entonces, a ver, ¿qué son la neurosis y la psicosis? Profe, en este caso, ¿podría decir que son estructuras psíquicas? Perfecto. Entonces, las neurosis y la psicosis son estructuras psíquicas, ¿sí? No son patologías. No empiecen, no se confundan diciendo son patologías y demás, ¿sí? ¿Cuándo se da la patología en una neurosis, en una psicosis? La patología se va a dar cuando uno de los rasgos propios de cada estructura, ¿sí?, prevalece o toma posesión sobre el otro. Todos tenemos rasgos de todo, todos somos un poco histéricos, un poco un poco obsesivos, un poco, ¿sí? Si un rasgo neurótico toma posesión sobre mi personalidad, es cuando yo voy a hablar que tengo un tipo de neurosis. O si yo tengo una estructura psicótica y un rasgo psicótico toma posesión sobre toda mi personalidad, bueno, es cuando yo voy a hablar de que hay una patología dentro de la estructura psicótica. Pero las estructuras en sí no son patologías, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Cuáles son los rasgos de cada estructura? ¿Sí? ¿Cuál sería la clasificación de neurosis y cuál es la clasificación de psicosis? Esto es algo que se olvida mucho, por eso lo pregunto.
¿no? De la neurosis, yo creo que serían más que inhiben las conductas sociales. En cambio, las psicosis van a ser las que afectan a la personalidad. No, en ambos casos van a afectar a la personalidad de cada sujeto, pero yo les preguntaba sobre la clasificación, ¿sí? Esto tengan en cuenta, chicos, porque justamente es lo que surge como problema. Cuando nosotros le decimos, bueno, ¿cuál es la clasificación en neurosis y cuál es la clasificación de psicosis? ¿O cuáles son las neurosis y cuáles son las psicosis? Suele haber confusión, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de rasgos, decimos hay estos y estos rasgos que van a dar determinadas neurosis, o estos y estos rasgos que van a dar determinadas psicosis, ¿sí? ¿Cuáles son los rasgos? Tenemos los rasgos en la neurosis, los rasgos histéricos, que si hay patología vamos a hablar de la neurosis histérica o de los histriónicos. Tenemos los rasgos fóbicos, ¿sí? Que dan lugar a la neurosis fóbica. No es lo mismo, chicos, que ustedes le tengan miedo a un sapo porque les parece cochino y no lo tocarían, pero le saltan y pasan por arriba, a que si ustedes tienen un sapo en la puerta de su casa, tienen que llamar a una amiga, a un vecino, al novio, al papá, a la mamá para que se lo saque y poder salir, ¿sí? Los rasgos fóbicos, los rasgos histéricos son cosas que todos tenemos. Entonces, ¿la neurosis en qué se clasifica? En histeria, en fobia y en obsesiva, ¿sí? Esas son las tres clasificaciones. Cuando yo le pregunto cuál es la clasificación de neurosis, ¿sí? O cuáles son los rasgos neuróticos, son los rasgos histéricos, los rasgos fóbicos y los rasgos obsesivos. Si hay un problema, ¿sí? Que hace que mis rasgos obsesivos tomen posesión sobre toda mi personalidad, voy a hablar de que yo tengo una neurosis obsesiva, ¿sí? Si hay algún problema que hace que mis rasgos fóbicos tomen posesión sobre toda mi personalidad, voy a hablar de una neurosis fóbica o la neurosis histérica. Esa es la clasificación, ¿sí? Y cuando hablamos de la clasificación de la psicosis, vamos a encontrar que tenemos los rasgos paranoides, los rasgos esquizoides, los rasgos autistas y los bipolares, ¿sí? Dentro de los rasgos paranoides, si mis rasgos paranoides se acentúan, yo voy a poder desarrollar una psicosis paranoica, ¿sí? Que son esas personas que tienen temor a ser dañadas. Si yo hablo de rasgos esquizoides, lo que yo puedo desarrollar es esquizofrenia. Si yo hablo de rasgos autistas, ¿sí? Cuando los rasgos autistas son muy prevalecientes, lo que yo voy a tener es una personalidad de tipo autista, ¿sí? Hay distintos autistas, hay autistas, vamos a decir, muy conectados con la realidad, muy, podemos decir, muy sociables, y hay autistas que son más retraídos. En el autismo hay una gran variedad como en todo, como en la neurosis, como en la paranoia y como en la esquizofrenia. Solamente que dentro del autismo es como que son más fácil a veces de disimular. Hay mucha gente que tiene rasgos autistas muy acentuados, o sea que tiene una estructura psicótica autista y una que no sea. Y los rasgos bipolares que van a hablar de la psicosis maníaco-depresiva. Entonces, si yo les pregunto, ahora lo ponen acá escrito, pero lo refuerzo, ¿cuál es la clasificación de la neurosis? ¿Y cuál es la clasificación de la psicosis? ¿Qué me dicen? La neurosis son los rasgos histéricos, fóbicos y obsesivos. Muy Y bien. de la psicosis son paranoide, esquizoide, autista y bipolar. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Esa es la clasificación. Cuando les preguntan a ustedes clasificación, es eso. ¿Hay pérdida de realidad? Profe, Sí. profe, perdona, pero en clasificación de psicosis, ¿esquizoide o esquizofrenia? Los rasgos esquizoides, ¿sí? Son los que van a dar lugar a la esquizofrenia. Si yo hablo de una desestructuración psicótica de rasgos esquizoides, voy a hablar de esquizofrenia, ¿sí? Acá
acá voy. Ok. Fíjense. Ahí está. Em, a ver, acá me dicen que la neurosis es externa y la psicosis es interno al cuerpo. No tiene que ver con que uno sea externo o interno al cuerpo, sino que lo externo o lo interno tiene que ver con las cuestiones psíquicas. En la neurosis, ¿sí? Lo que el sujeto va a tener son conflictos más de tipo internos, más de tipo psíquicos, ¿sí? Con simbolizaciones que pueden aparecer, y en la psicosis el sujeto tiene problemas con el mundo externo, por eso se retrae, pero no es una clasificación esto de que sea de un cuerpo interno y un cuerpo externo. Como me preguntaba recién la compañera, cuando hablamos de psicosis propiamente dichas, ¿sí? Cuando decimos, bueno, hay una desestructuración psicótica, vamos a encontrar la paranoia, la esquizofrenia, el autismo y la psicosis maníaco-depresiva. ¿Cuáles son los rasgos de la paranoia? Son rasgos paranoides. ¿Cuáles son los rasgos de la esquizofrenia? Los rasgos esquizoides. ¿Cuáles son los rasgos del autismo? Rasgos autistas, mucho. ¿Y cuáles son los rasgos maníaco-depresivos? La bipolaridad. Están en dos polos. Están muy felices, muy eufóricos, o muy tristes, nada de eso. ¿Sí? Dale, muchísimas gracias. Ustedes vayan preguntando, ¿sí? Recuerden que lo importante es que les vaya quedando claro para ir. Profe, ¿podría repetir la psicosis? Si en la psicosis tenemos la esquizofrenia, les vuelvo acá a la diapositiva para que la vean, ¿sí? Que los rasgos que van a tener son esquizoides. La paranoia, que los rasgos son paranoides, el autismo, ¿sí? Que los rasgos son autistas, y la psicosis maníaco-depresiva, que los rasgos son bipolares. Recuerden que cuando hablamos de bipolares, bi significa dos, y polo son polos, entonces son dos polos opuestos, el de la alegría extrema y el de la tristeza extrema. Entonces, cuando ustedes nos pregunten sobre la clasificación, hablamos de rasgos paranoides, rasgos esquizoides y así sucesivamente. Si le preguntamos la clasificación de neurosis y psicosis, ustedes pueden decir simplemente la neurosis, lo que vamos a encontrar es histeria, fobia y obsesiva. Psicosis, paranoide, esquizofrenia, autismo y psicosis maníaco-depresiva. ¿Sí? Si le preguntan la clasificación clínica. Si le preguntan los rasgos, van a decir paranoide, esquizoide, ¿sí? Pero mientras ustedes sepan, mientras no me digan que en la psicosis tienen rasgos o una estructura histérica, no hay problema. ¿Sí? A veces, porque pasan. Si ustedes en lugar de poner psicosis paranoica, ponen psicosis paranoide, no va a haber un problema, chicos. ¿Sí? O si ponen psicosis esquizoide en lugar de poner esquizofrenia, no hay problema porque están hablando de lo mismo. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe, profe. gracias. Vamos a me preguntan que repita cuándo se da la patología en la neurosis. La patología se va a dar cuando uno de estos rasgos, ustedes piensen que nosotros los neuróticos tenemos todos estos rasgos. Entonces yo tengo rasgos histéricos, tengo rasgos obsesivos, tengo rasgos fóbicos. Supongamos que yo tengo una compulsión a controlar todo. Y de repente esa compulsión a controlar todo hace que yo no pueda salir de mi casa si no reviso que todo esté ordenado, no puedo delegar cosas porque todo el tiempo estoy sintiendo que si no las hago yo van a hacer mal, ¿sí? Quiere decir que mis rasgos obsesivos toman posesión sobre todo. De hecho, fíjense que las personas muy obsesivas no le prestan mucha atención a las cuestiones estéticas, como pueden pasar con los histéricos, o no hay, vamos a decir, cuestiones muy fóbicas. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de neurosis? Cuando
cuando uno de estos rasgos tome posesión sobre el individuo y que empiece a generar un malestar, ¿sí? Significativo. Un malestar de cómo el sujeto se siente y un malestar en las cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Porque si yo no puedo ir a rendir porque le tengo miedo a las escaleras y no me atrevo a subir la escalera y rindo en el aula 14 de la facultad, y es un problema, ¿sí? El rasgo fóbico se apoderó de mí y yo no estoy pudiendo vencer ese miedo. Entonces, una neurosis es, ¿sí?, una patología cuando uno de los rasgos toma posesión sobre toda la personalidad e impide que yo pueda ejercer mi vida cotidiana, que pueda trabajar, que pueda estudiar, que pueda charlar con personas. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso yo les decía, en la psicosis, chicos, ustedes pueden tener una estructura psicótica. ¿Sí? A ver, pues supongamos, voy a tomar acá, que me preguntó Jonathan. Jonathan tiene una estructura psicótica y él viene, estudia, se junta con sus compañeros, no tiene problemas, pero de repente los rasgos esquizoides toman posesión sobre él. Entonces, él empieza a alucinar, a ver cosas que no hay, ¿sí? Empieza a escuchar voces y esas voces las confunde con la realidad. Entonces, su estructura, ¿sí?, psicótica, lo que sufrió fue, vamos a decir, un quiebre que hace que él no pueda diferenciar la realidad de la fantasía. Pero antes, bueno, no había tenido ningún problema. De hecho, hay muchísimas personas con estructuras psicóticas que siendo lo que sea, ¿sí? Pueden estudiar, pueden trabajar. El problema es cuando uno de estos rasgos no me deja pensar en otra cosa que no sea el problema que estoy teniendo, el miedo, por ejemplo, a que me hagan daño, como puede pasar en la paranoia, o no puedo controlar, diferenciar la realidad de la fantasía, como puede pasar con las alucinaciones. ¿Sí? Entonces, otra de las preguntas, ¿hay pérdida de realidad en la neurosis y en la psicosis? En la En la neurosis psicosis no. sí. Exacto. En la psicosis sí. Y en la neurosis no. En la neurosis no. Bien. A ver, ¿y qué pasa con supongamos estas personas que, les doy un ejemplo, estas personas que después de muchos años de matrimonio donde su marido le fue infiel una cantidad tremenda de veces y la trataba mal y nunca estaba, o ni siquiera se acordaba de saludarla para el cumpleaños, cuando decide separarse, después dice, ay, ¿cómo no me voy a dar cuenta que en realidad no me quería, que como que estaba con otras personas y siempre venía con aroma a mujeres, y cuando estaba con otras personas era alegre, y cuando estaba conmigo siempre estaba enojado? Profe, ¿puede ser una negación de un aspecto de la realidad? Ahí está. Exactamente. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Bueno, ¿quién dijo? Es exactamente eso. ¿Sí? Ahí está. En el neurótico sí hay pérdida de la realidad. ¿Sí? Lo que hace es niega, ¿sí?, aquello que a mí me genera malestar. No es que yo no sé que existe, pero lo niego de una forma tal que hasta me lo creo. ¿Sí? Con todo tipo de deseos, chicos. Ustedes cada vez que van a rendir, les va mal, y dicen, ¿no será que quizás no querés estudiar medicina? Y ustedes dicen, no, porque medicina es mi vida y lo que siempre quise, lo que siempre deseé. Y en realidad ellos estaban estudiando medicina porque toda su familia es médica y ustedes también deben ser médicos, ¿no? Lo que hacemos es, como nos da el placer no cumplir con el deseo del otro, lo negamos. Como me da angustia que mi marido no me quiera y me engañe, lo niego.
¿sí? En la neurosis sí hay pérdida de la realidad, pero no al modo psicótico, sino que lo que se hace es negar, ¿sí? Esa parte de la realidad que no me gusta. Después, con el tiempo, quizás la pueda ver, o quizás no la vea bien, ¿sí? Y viva siempre infeliz. Esa es la consecuencia de la negación en la neurosis. En cambio, en la psicosis, el psicótico desmiente la realidad, ¿sí? Que lo frustra, que le genera angustia, y lo que hace es sustituirla por otra disciplina. Por eso cuando aparecen las alucinaciones, cuando aparecen los delirios, ¿sí? Aparece otra realidad que el sujeto construye y que de alguna manera la puede enfrentar. Entonces, ustedes habrán visto quizás en neurosis y en psicosis que había unos casitos, ¿no? De una chica, por ejemplo, que escuchaba voces. A ella le resultaba tan angustiante las exigencias universitarias que lo transformó en una alucinación, ¿sí? Que era una voz que la perseguía. Entonces dejó de preocuparse por las exigencias que le generaban displacer y su atención se fue en luchar contra esta voz. ¿Sí? Es lo que suele pasar. Entonces el psicótico lo que hace es desmentir la realidad y crea una nueva. En cambio el neurótico la niega, ¿sí? Pero no crea ninguna nueva. Solamente hace como que no está. Es como cuando miramos para otro lado porque algo nos da miedo, para negarlo. ¿Se entiende? Profe, Sí, profe. Un ejemplo entonces de una pérdida de la agilidad de un neurótico. Podría decir que tipo cuando él sufre algún evento traumático y no se recuerda lo que pasó. Exactamente, chicos. Fíjense que en la terapia a veces, muchas veces, ha aparecido el recuerdo de un hecho traumático, ¿sí? Y no lo recordaba, pero realmente no lo recordaba, ¿sí? El sujeto primero lo niega y lo reprime, ¿sí? La represión es un acto fundamental de la neurosis. Es una forma de perder contacto con una realidad que me angustia, pero está ahí, ¿sí? Aparecen en algún momento o aparece a través de síntomas. Supongamos una persona que tuvo un abuso sexual, reprimió ese abuso, pero cada vez que tiene un vínculo sexual con su pareja se angustia, ¿sí? Entonces ahí siempre en la neurosis siempre se filtra un poquito de eso que yo niego o que yo reprimí. Hay una pérdida de la realidad que se recupera a través de que del síntoma y después yo lo puedo tratar. ¿Sí? Muy bien ahí lo que marcaba. Bien. ¿Cuál es el conflicto en la neurosis y cuál es el conflicto en la psicosis? De la neurosis. Ah, bueno, no, así nomás. bueno, la neurosis podría decir de yo y el hecho. Ya. ¿Y en la psicosis? Ahí yo dejo para la otra compañera hablar. Entre el yo y el mundo externo. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el conflicto en la neurosis es entre el ello, ¿sí? Que es lo que yo deseo, y el yo, que es lo que se me permite, lo que el super yo me permite, ¿sí? Entonces el yo entra ahí en debate con el ello. Entonces a veces el ello quiere cosas que el yo no quiere, y ahí entra el conflicto neurótico. En el caso Juanito, para que ustedes lo asocien con la fobia, en el caso Juanito deseaba tanto estar con su mamá que a veces le deseaba que su papá muera. Y eso le genera tanta angustia que ¿qué hace? Toda esa pulsión de agresividad hacia su papá la proyecta afuera, en el caballo. Entonces le empieza a tener fobia a los caballos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como el yo no acepta que uno como hijo odia a su papá, ¿sí? Porque una parte de Juanito odiaba al papá. Que uno odia a su papá, lo que hace es poner afuera en el caballo forma una fobia. Entonces el conflicto es entre lo que ellos quiere ser un bebé eterno, que la mamá siempre lo trate como un bebé, y lo que el yo le permite, porque el niñito ya con esa agresión ya tiene un yo que le dice, y no
puedes hacer lo que quieres. ¿Sí? Eso es la neurosis. Y en la psicosis, el conflicto es entre el yo y el mundo externo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? El mundo externo me genera frustraciones tan grandes que yo lo que hago es, de alguna manera, romper con ese mundo externo y me creo una fantasía que puedo manejar de alguna manera. ¿Cuál es la diferencia entre delirios y alucinaciones? Puede ser los niveles que afecta, profe. ¿Cómo sería la diferencia? A ver. Porque los delirios afectan al nivel del pensamiento y las alucinaciones involucran todos los sentidos. Muy bien. Entonces, más que niveles, lo vamos a decir así, que los delirios son un trastorno del pensamiento, o sea, yo no voy a concluir nada en la realidad que no exista, ¿sí? Sino que lo que yo voy a hacer es tomar cosas de la realidad y tener un pensamiento delirante, ¿sí? Empiezo a pensar, yo tengo una estructura psicótica paranoide y de repente tengo un quiebre con la realidad y empiezo a pensar que me quieren hacer daño. Entonces yo empiezo a fantasear que ustedes están todos acá en la clase, como hoy no es obligatoria y que la mayoría está con la cámara apagada, empiezo a pensar que en realidad ustedes se están burlando de mí, ¿no? Empiezo a generar una idea delirante. Pero yo me invento que ustedes están, no. Yo me invento que soy profesora, no. Todas las cosas son de la realidad. Lo que pasa es que yo tengo una idea delirante de lo que sucede en la realidad. ¿Sí? Por eso es un trastorno del pensamiento. Y dentro de los delirios, ¿qué tipo de delirios tenemos? No todos los delirios que ustedes me pueden decir, celotipia, persecutorio, megalómano, no eso, sino en qué se clasifican. Los delirios se clasifican en dos tipos fundamentales, tienen dos formas. Sería lo de extravagante y no extravagante. Exactamente. ¿Y a qué se refiere cada uno, saben? Lo extravagante podría decir que tipo, ay, no, espera. Lo extravagante sería cuando vos estás delirando cosas que no participan mucho de la realidad. Yo veía de esa forma. Y no extravagante sí puede participar de la realidad, pero igual continúa siendo un delirio. Cuando la persona se siente perseguida, podría decir así. Exactamente, tomando la definición que yo les dije, el ejemplo, perdón, que yo les dije recién de pensar que ustedes se están burlando de mí, bueno, eso es un delirio bien sistematizado. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando hechos de la realidad, que estoy estudiando una clase, que me pidieron, pero que están todos con la cámara apagada, entonces digo, bueno, la mayoría en realidad lo que quería era que yo esté perdiendo el tiempo, ¿sí? Ese sería un delirio. Bien sistematizado porque son todos hechos a la realidad y factibles. Mal sistematizado o extravagante, como decía, es que yo empiece a decir que en realidad ustedes son entes que vienen del más allá y que lo que están haciendo es absorber mi conocimiento a través de telepatía y que se han robado ya la mitad del cerebro. ¿Sí? Eso no se lo cree nada. Y eso ya es un delirio. ¿Sí? Entonces tenemos delirios bien sistematizados que son creíbles, ¿sí? Y que son propios de los paranoicos. Los paranoides siempre tienen delirios bien sistematizados. Por eso es difícil a veces darnos cuenta cuando una persona con psicosis paranoide realmente está delirando, ¿sí? Porque pueden decir, no sé, que una abuelita, ¿no? Una abuelita decir que a veces aparecen los delirios en la vejez, que los hijos la tratan mal, que no la alimentan, que la quieren internar en un geriátrico. Y pueden ser cosas muy reales, es muy difícil identificar si es de la realidad o no. ¿Sí? En
cambio, los mal sistematizados son inverosímiles, ¿sí? Y son comunes en las esquizofrenias. Recuerden que la psicosis paranoide es, bueno, como más ajustada en realidad. Y la esquizofrenia es más desajustada, más fácil de identificar, ¿sí? Entonces, los delirios mal sistematizados, decir que me secuestraron, me sacaron un órgano, pero yo estoy acá sentada sin un órgano, estoy vacía por dentro, sería un delirio mal sistematizado o extravagante. Lo puse. Las alucinaciones que son, allá me dijeron, ¿no? Que son un trastorno de los sentidos, sí, que me habían dicho. Las alucinaciones son un trastorno de la percepción, ¿sí? Donde se van a ver afectados los distintos sentidos. Podemos tener alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, táctiles, ¿sí? Las alucinaciones son mucho más comunes de lo que pensamos, tanto en neuróticos como psicóticos, y muchas personas que han tenido parálisis del sueño han tenido seguramente alucinaciones visuales, auditivas o táctiles, ¿sí? Que son la sensación de que se les presiona el cuerpo y por eso no se pueden mover, ¿sí? Si nosotros hablamos de esquizofrenia, vamos a encontrar que los esquizofrénicos tienen delirios mal sistematizados y alucinaciones. ¿Sí? La personalidad. Bueno, ahí con neurosis y psicosis. ¿Tienen alguna otra duda de neurosis y psicosis? Esto es como lo fundamental que ustedes tienen que entender. Si hay algo que no entiendan, me preguntan. Bueno, seguimos entonces. Profe, ¿puedo hacerle una ayudita a los chicos? Cuando vayan a leer conceptos, traten de definir bien las palabras, chicos, porque por ahí ponen palabras que no son esas, o sea, o que se malentiende por ahí. Entonces, en los que son conceptos, traten de aprenderse bien qué palabra. Esto es más un consejo para los brasileros. Sí, por ahí que por ahí ponen una palabra y se confunden y no va esa palabra. Sí. Sí, o que son palabras que a veces para el idioma de ustedes pueden ser semejantes, pero en el sentido son totalmente distintas. No sé, supongamos que no se me ocurre ahora, suelen aparecer muchas, no sé si te ocurre alguna, Yami. Por ejemplo, por ahí ustedes suelen poner en los delirios, en vez de poner alteración en el pensamiento, ponen alteración en la mente. Entonces, como que está, eso está mal. Ahí está. ¿Sí? Porque si vamos a hablar de alteración en la mente, en todo habría alteración en la mente porque estamos hablando justamente de trastornos psíquicos. ¿Sí? Muy bien, ese ejemplo sí, ese se repite bastante. Bien, sí. Tengo una duda. En el teórico sobre neuropsicosis del profesor Latorre, él dijo algo de la conciencia de enfermedad. ¿Cómo era eso? Bien, eso no se los puse, pero sí les marco acá. Hablamos de que en la neurosis, sí, y es algo que se le suele preguntar, se me pasó eso. En la neurosis los síntomas son egodistónicos. ¿Qué quiere decir distónico? Que generan malestar, que no van en consonancia con el yo. Lo siento como ajeno. Entonces, por ejemplo, vos empezás a tener mucho miedo a las tormentas y de repente tenés que dormir con alguien, si no, no podés dormir, y te empieza a generar mucho malestar y vos decís, bueno, yo antes no tenía este malestar, algo me está pasando, hay conciencia de enfermedad, ¿sí? Hay conciencia de que hay algo que tenés que resolver, porque no podés depender de siempre estar con alguien para afrontar un tratamiento. Yo, por ejemplo, se me ocurrió ese ejemplo, porque yo tenía una paciente que tenía terror a las tormentas y cuando ella vivía sola y cuando había tormentas se iba a la casa de la vecina, ¿sí? Entonces ella me decía, no puedo hacer
llamo a la casa de la vecina porque tormenta. Eso es tener conciencia de la enfermedad, saber que hay algo que está mal, pero no lo puedo controlar. ¿Sí? A eso se refiere. En cambio, en la psicosis, los síntomas son egosintónicos. ¿Qué quiere decir? Van en consonancia con el yo. El sujeto le cuesta reconocer que, por ejemplo, lo que piensa en el caso del paranoide es un delirio. ¿Sí? Si uno le dice a la señora que piensa que los hijos le quieren hacer daño, que la están envenenando día a día, uno le dice, no, pero fíjate si yo como la misma comida que vos, y para ella no, para ella lo que ella piensa está bien. Es difícil que el paranoico asuma que está delirando. O las personas que alucinan, ¿sí? Es como que ustedes de repente empiezan a ver a una persona que los sigue y ustedes van a decir, no, pero esa persona me está siguiendo. Y de repente llegan a la esquina y le muestran a alguien y cuando se da vuelta el otro no ve a nadie. Y usted dice, no, pero te juro que recién venía atrás mío. Y yo lo vi, y me agarró, y me tocó. ¿Entienden? En el caso de las alucinaciones en la esquizofrenia, también es muy difícil que el sujeto pueda identificar, ¿sí?, lo que es una alucinación de la realidad. Por eso yo creo que espero que muchos no hayan trabajado en el práctico, había un caso que era de Cecilia, que era una chica que alucinaba un payaso, alucinaba arañas gigantes que cuando las arañas caminaban hacían ruido con las patas que era como risa de niños, y alucinaba arañas chiquititas. Bueno, cuando ella empezó a alucinar, como lo alucinó toda la vida, cuando empezó a alucinar, después empezó a diferenciar que el payaso y la araña gigante no eran reales. Pero las arañas chiquititas, como son parte de la vida real, le costaba saber cuándo era una alucinación y cuándo eran reales, ¿sí? Cuando era una araña de verdad. A eso se refiere. Entonces, en la psicosis cuesta que el sujeto tenga conciencia de la enfermedad, que asuma que lo que está escuchando, lo que está pensando, no es lógico o no es coherente. Entonces, acuérdense estas dos palabras, que a ver si las pongo acá para que les quede más marcadito. En algún lugar donde quede más espacio. Acá, se las escribo. En la neurosis, los síntomas son egodistónicos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay conciencia de enfermedad. Y en la psicosis, los síntomas son egosintónicos. Al sujeto le cuesta darse cuenta que lo que ve o piensa no es real. ¿Sí? Ahí se lo puse en cualquier lugar, pero ahí está. ¿Sí? Esas son las características de los síntomas. ¿Entienden? ¿Queda claro? Eso es importante tanto para la ERA como para el ESI, que ustedes puedan diferenciar. También una pregunta muy importante, chicos, es los síntomas principales tanto en la neurosis como en la psicosis, que eso diferencienlo bien. Si bien pueden, o sea, en la neurosis puede haber una persona que alucine o delire, no es el síntoma principal o no es el síntoma que preguntan los profes. No, no es el síntoma principal porque como en la neurosis el conflicto es entre el ello, que es lo que yo deseo, lo que yo quiero profundamente, y el yo, al servicio del superyo, que es lo que me deja el superyo hacer, el síntoma principal va a ser la angustia, ¿sí? En la neurosis. El neurótico se empieza a angustiar, entonces por eso yo les decía, ustedes ante una situación
por ejemplo, sus rasgos fóbicos se exacerban, ustedes van a sentir angustia si se cruzan con ese objeto que les genera fobia, como el sapo, por ejemplo, o la tormenta, o ir a rendir, ¿sí? O distintas situaciones. Lo que va a haber es una angustia tremenda que hace que ustedes se den cuenta de que algo malo está pasando. Por eso el síntoma es ego del tonto. En cambio, en la psicosis, los síntomas principales van a ser las alucinaciones y los delirios. Y el sujeto le cuesta darse cuenta que esas alucinaciones o esos delirios no son reales. Por eso el síntoma es ego. Síntoma principal en la neurosis, la angustia. Síntoma principal en la psicosis, alucinaciones y delirios. ¿Sí? Bien, ahora sí, pasamos a personalidad. Personalidad. ¿Cuáles son las características principales? Vean esta consigna, chicos. Lo que nosotros siempre le preguntamos para que ustedes no se confundan, porque más allá del concepto de personalidad que ustedes van a tener, que es bastante amplio, hay una pregunta que es fundamental, que es ¿cuáles son las características principales, ¿sí?, que tiene la personalidad normal que les van a permitir identificar cuando hay un trastorno de personalidad? ¿Cuáles son las características fundamentales de una personalidad normal que me permiten darme cuenta cuando esa personalidad tiene un trastorno? ¿Qué se les ocurre? Puede ser dinámica de cambio, adaptación, flexibilidad y la otra no sé cuál puede ser. Sé que eran 4. Y única. ¿Sí? Ahí está. Bueno, no puse. Bueno, no le puse más. Pero sí, somos. Ah, no, sí, acá le puse. Es única, ¿sí? Que quiere decir que nosotros más allá de que nos identificamos con determinadas personas, siempre tenemos rasgos que nos diferencian del resto, que es dinámica, que tiene que ir cambiando con el tiempo, ¿sí? Un pensamiento puede cambiar, por eso cuando yo tengo un trastorno delirante, mi pensamiento es rígido, ¿sí? Es adaptativa. La personalidad se va adaptando a distintos contextos. Yo puedo ser muy obsesiva, no sé, a la hora de estudiar, pero si me aprietan los exámenes, bueno, me voy adaptando un poco a los tiempos. En cambio, un rasgo obsesivo, por ejemplo, les cuesta adaptarse. Cualquier trastorno de personalidad le cuesta adaptarse y es predecible. ¿Sí? Permite que yo tenga un patrón de personalidad que hace que yo sea de una manera más o menos estable. Esas son las características. Si el sujeto se transforma en impredecible, inflexible, no se adapta, ¿sí? Bueno, estamos hablando de que hay un trastorno de personalidad. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de la personalidad? Temperamento y carácter. Temperamento y carácter. El temperamento, que el temperamento es algo más fisiológico, algo que traemos, ¿sí? Propio de cada sujeto, y el carácter que es más adaptable, social, se obtiene mejor identificación. Entonces, teniendo en cuenta cuáles son las características de una personalidad normal, ¿cuáles serían las características de los trastornos de personalidad? Ahí ya sería en este caso, para los trastornos, caso inflexible, desadaptativo, y una incapacidad social. Y eso. Inflexibles, desadaptativos y generan incapacidad social. ¿Sí? Social se refiere a que no pueden cumplir con sus objetivos, ya sea trabajar, ya sea estudiar, ya sea relacionarse, ya sea pasar a dar una función, quedarse en el tránsito, ¿sí? Y causa malestar subjetivo, ¿sí? El sujeto se siente mal ante esa situación que no puede manejar. Bien.
Estos son los grupos. A ver si se acuerdan. Los grupos de trastornos de personalidad. ¿Cuáles son? A, B y C. Bien. ¿Y el A? ¿Cuál es la característica fundamental? Son personas que no le gusta tipo socializar mucho. Exactamente. Recuerden que la mayoría de los grupos, de las personas del grupo A, van a tener más características de las estructuras psicóticas, ¿sí? Son personas bastante desconfiadas y distantes, no les gusta mucho el contacto con la sociedad. ¿Cuál es la clasificación del grupo A? Clasificación sería que pertenece. ¿Cómo? A la clasificación que vos decís, quien está perteneciendo a este grupo, A ver, ¿cuál tenés? o los paranoides, esquizoides, esquizotipo. Exactamente, esa es la clasificación, ¿sí? Entonces, en el grupo A, como son estructuras más de tipo psicóticas, ¿sí? Que vamos a tener los trastornos paranoides, personas muy desconfiadas, los esquizoides, que van a ser personas que no les gusta el contacto con la sociedad, no les interesa en realidad el vínculo social, y los esquizotípicos, que van a ser sujetos más de pensamientos extraños, extravagantes, ¿sí? Y que generalmente los trastornos esquizotípicos son los que evolucionan hacia la esquizofrenia, ¿sí? Paranoide, esquizoide y esquizoide. Ahí. ¿Y el grupo B? ¿Cuál es la característica fundamental del grupo B? Son personas que buscan de punto de atención. Exactamente. Son melodramáticos, muy melodramáticos, como que dramatizan todo y buscan atención constantemente. ¿Cuál es la clasificación? Antisocial, limítrofe, histriónico y narcisista. Muy bien. Acá en el antisocial, que así lo denomina el DSM, recuerden que es la psicopatía, ¿sí? No se confunden antisocial con el grupo A, que son los que son retraídos, que no les gusta la sociedad, sino que son sujetos que también se les llaman sociópatas o psicópatas. Nada más que el DSM, no sé por qué le llaman antisocial, pero no son personas antisociales, son personas que, como dice acá, buscan la atención constante. Por eso cuando ustedes ven los asesinos seriales, por ejemplo, a ellos les encanta contar, ¿sí? Cómo cometieron sus asesinatos, les gusta que uno vea que son súper inteligentes, que son inteligentes, que les gusta que sepamos, por eso el asesino serial va dejando, por ejemplo, sus pistas para que uno lo descubra, entonces después decimos, uy, qué genio, como hizo todo esto, les encanta llamar la atención. No es una persona aislada, ¿sí? El narcisista, que también le encanta que se lo reconozca, y nada más que la diferencia del narcisista con el histriónico es que al narcisista le gusta humillar a la gente, en cambio al histriónico a ellos les gusta como ser el centro de atención, ser amado, ser querido, no son malos, buscan ser como bebés eternos que siempre se les preste atención. También el narcisista es así, medio despectivo. Y el borde, ¿sí? El borde está en la línea del medio entre la neurosis y la psicosis. Entonces pueden ser muy dramáticos, muy intensos, muy demandantes, ¿sí? Y el grupo C. ¿De qué se trata el grupo C? Son muy ansiosos. Son ansiosos, inseguros, ¿sí? Y ahí, siempre me pasa. ¿Y cuál es la clasificación? Sería evitación, los dependientes y obsesivo compulsivo. Y el obsesivo, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos la clasificación de este grupo,
¿A qué estructura pertenece? ¿A la estructura neurótica o a la estructura psicótica? Neurótica. Bien. ¿Vieron? El grupo A son más cercanos a la estructura psicótica y el grupo C son más cercanos a la estructura neurótica. Hasta ahí llegué con la presentación que hice, no llegué a hacer más, pero sí vamos a seguir con ansiedad. ¿Sí? Bien, dentro de la ansiedad, lo importante, si quieren yo les voy escribiendo acá para que me vaya quedando más fijo y registrado, es, bueno, principalmente chicos tenemos que hablar de qué es la ansiedad. ¿Qué entienden que es la ansiedad? El concepto. Un estado de malestar que está caracterizado por una sensación de inquietud, de intranquilidad todo el tiempo. Muy bien. Entonces, la ansiedad, ¿sí?, genera inquietud. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque no sabemos lo que está por venir. Bien, entonces lo que hay, más que nada en los procesos de ansiedad, es una sensación de inquietud porque estamos todo el tiempo, ¿sí?, como en una necesidad anticipatoria. ¿Sí? Es una inquietud por una necesidad anticipatoria. Todo el tiempo estamos pensando en lo que va a suceder. ¿Sí? Hay que diferenciar muy bien lo que es ansiedad, ¿sí?, ansiedad de angustia, de estrés. ¿Cuál es la diferencia entre ansiedad, angustia y estrés? La angustia es atemporal, o sea, puede ser por lo pasado, por el presente o por el futuro. Podría decir que angustia podría, tipo, entre angustia y ansiedad. Ansiedad, tipo, para mí, yo pienso que los dos también son un desconforto, una emoción de desconforto. Pero en cuanto a la ansiedad es un desconforto por una cosa que nosotros conocemos, la angustia sería por una cosa que nosotros no conocemos. Y el estrés, distinto de estos dos, ya sería una cosa fisiológica, no una emoción, pero sí un estado fisiológico. Muy bien. Entonces vamos a decir que la ansiedad es para hacerlo bien claro, una respuesta anticipatoria, ¿sí?, a una amenaza, pero es una amenaza subjetiva. ¿Sí? Es como ustedes cuando van a rendir sienten ansiedad. ¿Por qué? Porque no saben si les va a ir bien o les va a ir mal. ¿Por qué? Bueno, porque hayan estudiado no que está garantizado. Ustedes van a viajar, sienten ansiedad porque no saben si el vuelo va a salir al horario que planearon, si va a llover, si no va a llover. ¿Sí? Uno siempre siente ansiedad ante lo que va a suceder. En cambio, en la angustia, ¿sí?, lo que hay es una sensación. Piensen ustedes cuando se angustian, lo que sienten, ¿sí?, cuando realmente están angustiados. Ustedes piensen, cuando pensamos en la angustia, pensemos en la sensación de pérdida, lo que nos generan las pérdidas, ¿no? Perder algo que yo quiero, algo que amo. ¿Sí? Entonces lo que aparece, y es lo clave de la angustia, la sensación de opresión, ¿sí?, epigástrica. ¿Sí?
donde lo que se siente generalmente es la sensación de malestar o de opresión en el pecho, en la garganta, el famoso nudo en la garganta, o en el estómago, ¿sí? Y lo que genera es eso que decía recién la compañera, esto de no sé qué es o qué hay, ¿no? Porque lo que al sujeto le sucede es que no sabe qué es lo que va a pasar después de una pérdida importante. Si ustedes dicen, piensen en alguien que quieren mucho, por ejemplo, no sé, están muy enamorados, y si piensan en su vida sin su novio o su novia que los dejan, los abandonan, no sé, una sensación de angustia porque no sé qué voy a hacer yo sin ese otro. O si muere mi mamá, o si muere mi papá, o si muere, no sé, mi mascota, o si, no sé, amo el trabajo, pierdo mi trabajo, esa sensación de angustia, ¿sí? De opresión que se genera en el cuerpo. Y el estrés siempre va a estar relacionado a un miedo, ¿sí? Frente a una amenaza concreta. Es, como decía recién la compañera, una respuesta fisiológica. ¿Sí? No es una cuestión emocional. Después el estrés empieza a relacionarse con cómo yo enfrento la situación. Entonces ustedes están muy estresados porque hay una amenaza concreta. Por ejemplo, tengo que llegar a sacar, no sé, 4 materias para pasar de año. Hay una amenaza concreta, hay una demanda concreta, hay una exigencia concreta. Después se van a unir a esa situación de estrés, la sensación de ansiedad, que es y si no apruebo, y la sensación de angustia que me genera sentir que no puedo salir de este guión en el que metí, que es estudiar una carrera, por ejemplo. ¿Sí? La sensación de estrés siempre se va a terminar acompañando de sensaciones o sentimientos, ¿sí? De angustia. Pero principalmente el estrés es una respuesta fisiológica que hace que nosotros podamos mantenernos vivos, que podamos actuar, que si en este momento se empieza a caer el techo, ¿sí? De la habitación en la que estamos, nuestro sistema, como es el hipotálamo córtico suprarrenal, creo que se activa y empieza a secretar hormonas y que el corazón actúe más rápido y pulse más sangre, y oxigene y pueda hacer la respiración. ¿Sí? Y por eso ustedes cuando están estudiando, 2 días antes están mucho más activos que si se ponen a estudiar un mes antes, ¿sí? Porque se activa este sistema. Es una respuesta fisiológica, ¿sí? Después se va a acompañar. No dice estoy estresado, en realidad a veces estoy angustiado, o a veces estoy, vamos a decir, ansioso, porque la ansiedad genera un desgaste, porque estoy pensando todo el tiempo, pero no tiene que ver con una respuesta, ¿sí? Del estrés en sí, sino que es la visión que nosotros hacemos de la situación. Esta diferencia tienen que tenerla bien clara, ¿sí? Bien, después, cuando hablamos de la sintomatología, ¿cuál es la sintomatología en la ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas comunes que pueden haber en la ansiedad? Es importante porque ustedes van a encontrar que hay muchos síntomas que son, y por eso es importante diferenciar ansiedad, angustia y estrés, porque hay muchos síntomas que a veces en realidad son consecuencia de un proceso de angustia, quizás yo estoy atravesando por un proceso depresivo y lo canalizo a través de la ansiedad. Entonces hay ciertas sintomatologías que hasta a veces se parecen, ¿sí? ¿Cuál es la sintomatología que vamos a encontrar en la ansiedad? ¿Saben? Profe, ¿podrías decir que son síntomas mentales, conductuales y fisiológicos? Y Fisiológicos. fisiológicos. Muy bien. Entonces vamos a tener los síntomas fisiológicos, ¿sí? Que, bueno, van a ser todo lo que ustedes tengan la sensación, la
experiencia, ¿no? De sentir a través de la respiración, lo digestivo, lo urinario, lo cardiovascular, ¿sí? Todos los síntomas fisiológicos, las taquicardias, ¿sí? Todo esto que aparece, ¿sí? Como síntomas fisiológicos. Los síntomas mentales o cognitivos, ¿sí? ¿Sí? Que van a ser todo aquello que me suele surgir cuando tengo ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas? Primero, siento inseguridad, siento falta de concentración, se me nubla la mente. Por eso cuando nosotros estamos muy ansiosos y estamos corriendo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nosotros podemos responder a las preguntas. Hay personas que en estado de ansiedad muy intenso ni siquiera se acuerdan ni pueden pronunciar su nombre, ¿sí? Y los síntomas conductuales, ¿sí? Los conductuales, vamos a hablar de que son todas las conductas que el sujeto en estado de ansiedad tiene. ¿Cuáles van a ser? Inquietud, hiperactividad, movimientos torpes, una persona ansiosa, ¿sí? Va a tener todos esos tipos de síntomas. Bien. Y después, como muy importante dentro de ansiedad, lo que vamos a tener es la clasificación. ¿Sí? La clasificación clínica. ¿Cuál es la clasificación clínica dentro de ansiedad? ¿Recuerdan? No sé, la verdad que no se podría decir que, ansiedad normal y ansiedad patológica. O no sería eso, o sería otra cosa. La ansiedad normal y ansiedad patológica, vamos a hablar de que cuando hablamos del concepto, ¿sí? Vamos a decir que la ansiedad es algo normal y que se va a presentar en los sujetos cuando esta ansiedad supera un cierto umbral, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de ansiedad patológica, ¿sí? ¿Qué tipos de ansiedad ustedes encuentran? Puede ser lo de crisis de agorafobia muy específica por la sociedad y eso. Ahí está. Vamos a poner dentro encuentro. Vamos a tener que tenemos la agorafobia, ¿sí? Que la agorafobia es el miedo a los espacios abiertos, aquellos espacios donde yo no puedo controlar las cosas, ¿sí? El sujeto generalmente, las agorafobias aparecen en sujetos con rasgos obsesivos marcados, ¿sí? Porque el sujeto necesita controlar todo, entonces si no está en un entorno donde puede controlar todo, empieza a tener mucha ansiedad, ¿sí? Tenemos la fobia específica. ¿Cuál es la fobia específica? La que le tengo miedo a algo en particular. Le tengo miedo a las arañas, le tengo miedo A animales. a los animales, le tengo miedo a alguna situación en concreto, a las personas que tienen terror a las agujas o a que les saquen sangre, ¿sí? Tenemos la fobia generalizada, que es, bueno, generalizada quiere decir que no, el sujeto siente miedo por todo, ¿sí? Todo le genera ansiedad. No sé, salieron de viaje, no entregaron un trabajo, que su hijo vaya al boliche, que todo es como que todo le genera ansiedad, no puede identificar bien qué es lo que sucede, ir a trabajar, lo que sea. ¿Sí? Tenemos las crisis de angustia o de pánico. ¿Cuál es el miedo prevaleciente acá en la crisis de angustia o de pánico? A volverse loco. Son dos cosas. Volvernos locos, ¿sí? O morir. Entonces, fíjense qué importante que es esto para ustedes, los médicos sobre todo, que cuando un sujeto cae a la guardia con una crisis de pánico, le hacen los chequeos,
dicen, no, bueno, no tenés nada en el corazón, es en el electro, sale todo bien, y le dicen, toma esta pastillita y te vas a calmar, eh, y anda a la ayuda mental, ¿no? Al área de salud mental. Entonces el sujeto cae con el miedo a morir, le dicen, no te vas a morir, pero si te estás volviendo loco, ¿no? Y eso hace que el ataque de pánico siga apareciendo cada vez más, ¿sí? A veces los ataques de pánico, bueno, no hay que de alguna forma tomarlos tan a la ligera, ¿no? Porque lo que podemos hacer es eh, exacerbar, ¿sí? Bien, a exacerbar los síntomas. Tenemos agorafobia, fobia específica, fobia generalizada, crisis de angustia, y me falta alguno. Fobia ¿Ya? social. Por ahí, ¿alguien se acuerda? No me falta. Fobia social puede ser que Ay, la fobia social, exacto, tan importante la fobia social. La fobia social, ¿sí? Que es el temor a ser humillado, ¿sí? El miedo que el sujeto siente a pasar, ¿sí? por alguna situación de humillación. Por eso es que da mucho malestar la idea de hablar en público, de rendir un examen, ¿sí? Y también está el mutismo selectivo, pero eso es muy poco común, ¿sí? Muy poco común. Son sujetos que se quedan en silencio frente a determinadas situaciones, pero no pueden hablar, por eso se llama mutismo. No es como la fobia social, que la fobia social lo que el sujeto siente es como la vergüenza de hablar, y puede hablar, tartamudear, ponerse colorado, etc. El mutismo selectivo, directamente el sujeto no puede hablar, ¿sí? Hay un mutismo en ciertas situaciones, ¿sí? Bien, de ansiedad, bueno, eso es lo fundamental, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a ansiedad? Profe, lo del temor a morir se vuelve loco con la crisis de angustia, puede ser lo del reconocimiento de síntomas, algo así, ¿Cómo sería o de eso? personalidad, relacionarlo con la neurosis. Claro, porque generalmente las crisis de angustia, ¿sí? Fíjense que es un trastorno de ansiedad, ¿sí? Y el trastorno de ansiedad está ligado justamente, o es algo que genera en el sujeto un reconocimiento de que hay algo que no está bien, ¿sí? Hay algo que está mal. El sujeto reconoce que eso no es propio, o si ustedes de repente sienten el miedo a que se van a morir, cuando pasa la crisis de pánico, el sujeto se siente angustia ante ese síntoma. Entonces, es un síntoma ego-distónico que genera conciencia de enfermedad. El sujeto dice, bueno, yo me estoy volviendo loco, puede ser que tenga miedo a morirme, y el médico me dice que no tenga nada, no tengo nada, y yo sigo con miedo a morirme. ¿Sí? Está muy bien eso que decís. Bien. Ahora pasamos a estrés. Bueno, estrés burnout es sencillo, ¿sí? Estrés, tienen que saber las etapas, el concepto ya lo vimos recién, ¿sí? Que es una respuesta fisiológica y psicológica ante diferentes estresores, ¿sí? Donde bueno, van a tener el eje hipotálamo pituitario suprarrenal, cómo se va dando, y las etapas del estrés, ¿sí? ¿Cuál es la hormona fundamental que se presenta en el estrés? Cortisol. El cortisol, ¿sí? Eso ustedes siempre lo manejan bastante bien porque es bien fisiológico, ¿sí? Y las fases, vamos a tener que las fases del estrés, y acá es donde ustedes tienen que, ahora voy a usar otra diapositiva para que ustedes no se confundan. Vamos a poner una comparativa acá. Tenemos que diferenciar las fases del estrés, ¿sí? De
de las fases del burnout. ¿Sí? Si nosotros hablamos de la fase del estrés, ¿cuáles son? Sería fase de alarma, de resistencia, agotamiento, y acabó. Y nada más. ¿Sí? Esas son las 3 fases del estrés. ¿Sí? En cambio, cuando nosotros hablamos de las fases, ¿sí?, del burnout, ¿cuáles son? En este caso yo empezaría por el agotamiento. El agotamiento emocional. Perdón, me confundí. Sería etapa de idealismo. Muy bien. Idealismo. ¿Sí? La próxima, distanciamiento. Estancamiento. Estancamiento quiere decir que yo quedo como estancado, como parado en un lugar. Ustedes entran, no sé, a trabajar en un puesto de trabajo donde les dicen, bueno, el año que viene vos ya vas a poder hacer un montón de otras cosas y siguen haciendo siempre lo mismo, no sé, 12 horas de guardia todas las semanas, siguen cobrando lo mismo, estancamiento, quedan estancados a nivel laboral. ¿Sí? ¿Qué más? Apatía. Y Distanciamiento. distanciamiento. El distanciamiento es cuando el sujeto ya directamente no puede ir a trabajar. ¿Sí? Cuando el sujeto ya estar, ¿sí?, como vinculado con el ámbito laboral le genera tanta angustia que bueno, no puede ir. Por eso el burnout lleva a profundos estados de depresión. ¿Sí? Y dentro del burnout, ustedes tienen algo muy importante que es el síndrome tridimensional. Profe, ¿Sí? ¿qué había mencionado sobre la hormona? Porque justo se me cortó. No, les preguntaba cuál era la hormona más importante dentro del estrés. Me decían que es el cortisol. Recuerden que el cortisol es el que hace que nosotros tengamos como una mayor efectividad, ¿sí?, en cuanto a la concentración, la atención y demás, pero es lo que genera el daño futuro. Por eso, niveles elevados de cortisol en sangre hacen que después todo lo que son los músculos se fatiguen, que no tengamos posibilidad de concebir bien el sueño, que estemos todo el tiempo en alerta, alterados, entonces no se produce ni la regeneración a nivel muscular ni mental. ¿Sí? Bien. Y dentro del síndrome tridimensional, ¿qué es lo que tenemos acá? Ahí sí, en ese caso sería agotamiento emocional y físico. Muy bien. Agotamiento emocional y físico. ¿Sí? Despersonalización. La despersonalización o deshumanización. ¿Sí? La despersonalización o deshumanización. Deshumanización. ¿Sí? ¿Y qué más? Y disminución de la realización personal. Exactamente. Estos 3, chicos, es lo que va a diferenciar lo que es el burnout del estrés laboral crónico. ¿Sí? Porque ustedes pueden tener un estado de agotamiento, un estado de malestar, ¿sí?, que viene hace mucho tiempo, pero por más estresado que yo esté, nunca voy a volverme ni apático con el mundo. La deshumanización es cuando el profesional empieza a tratar mal a los pacientes, si son docentes a los alumnos, si son comerciantes a los clientes, ¿sí? Cuando empieza a
tratar mal, porque en realidad ya dejo de interesarme por el otro, y la disminución, ¿sí?, de la realización personal es que empiezan a dudar de por qué estudié, ¿no? ¿Para qué estudié, en el caso de ustedes, 7, 8, 10 años de medicina? Si ni siquiera me gusta, nunca voy a crecer, siempre voy a estar acá, y como que hay un odio por el trabajo, ¿sí? Por la carrera que eligieron, por la profesión que eligieron. Eso lo genera el burnout. Están quemados por el trabajo, ¿sí? A diferencia del estrés crónico, que en el estrés crónico ustedes pueden sentirse muy cansados, muy agotados, pero no van a tener esta sensación de malestar, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál sería el tratamiento para este tipo de problemas? Un sujeto con estrés crónico y un sujeto con burnout. ¿Cuál sería el tratamiento? Estrés crónico, profe. Creo que unas vacaciones se puede o una licencia de 3 días. Ya para burnout, lo ideal es que cambie de profesión. Exactamente. Bueno, no Cuando sé si se es puede, sí, profe, no siempre. no sé si profesión, pero sí o sí van a tener que cambiar de hábito laboral. ¿Sí? Por ejemplo, vos estás trabajando en una clínica donde las condiciones son tan precarias, tan hostiles, ¿sí?, que sí o sí para vos sentirte bien vas a tener que cambiar de clínica, de otro lugar, otro ambiente, donde podés seguir siendo médico, pero bajo otras condiciones. En cambio, en el estrés con unas vacaciones, ¿sí?, con licencia se llama. Acá se los digo sobre todo para los brasileños, que licencia para ustedes como con permiso, otra cosa, ¿no? No sé, con licencia. No, licencia es lo que ustedes le llamarían vacaciones. Profe, también puede ser recomendarle psicoterapia. Sí, pero el sujeto no puede hacer psicoterapia y seguir trabajando sin descansar, porque estamos hablando de estrés. Entonces el cuerpo necesita sí o sí descansar, ¿sí? Y eso que a veces tomamos la licencia laboral y la usamos para hacer más cosas, ¿sí?, y seguimos estresando a nuestro cuerpo, tampoco es bueno. No quiero decir que ustedes tienen que ir y meterse en una cama a dormir todo el día. Pero sí tienen que descansar, intentar ir durmiendo de a poco, porque recuerden que cuando están muy estresados, cuesta conseguir el sueño, entonces hay que empezar a dormir de a poco hasta que el sujeto pueda dormir más. Puede hacer actividades relajantes, tratar de no pensar mucho, salir a caminar, salir a hacer algún deporte, pero siempre intentando que el cuerpo se recupere, ¿sí? En cambio, en el burnout, ¿sí?, la licencia no sirve para nada. Y tiene que haber, como decía acá el compañero, tiene que haber un cambio, ¿sí?, un cambio del trabajo. No quiere decir de la profesión, que pueden seguir siendo médicos, pero en otro lugar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el problema, y acá les hago una pregunta clave, ¿cuál es el problema en el burnout? El problema es que el trabajo es, y esta es otra palabra que quizás no sé si conocen mucho, hostil. ¿Qué quiere decir hostil? Que es esclavizante. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si se enferma un médico o se enferma alguien, ustedes tienen que estar supliendo el trabajo del otro y no les pagan, y cada vez les cargan más de trabajo y ustedes terminan haciendo el trabajo de otras personas, ¿sí? Y ni siquiera tienen reconocimiento por eso, ni económico ni de ningún tipo. Entonces, en el burnout no hay manera de que con una licencia, con un descanso, yo vuelva al mismo trabajo y pueda estar bien, porque el trabajo en sí ya es malo. ¿Entienden?
En cambio, en el estrés, a veces podemos tener estrés porque nosotros somos muy exigentes o porque, no sé, porque queremos cumplir ciertos objetivos y demás. ¿Sí? Bien, eso sería estrés y burnout. ¿Qué nos queda? ¿Qué más? ¿Qué tema? No nos queda mucho tiempo para repasar, así que ustedes díganme qué temas les resulta más difícil. Hemos visto neurosis, hemos visto psicosis, hemos visto ansiedad, hemos visto estrés y burnout, nos queda sueño, nos queda sexualidad, nos queda Adicciones. y consumo problemático. ¿Cuál de esos prefieren? Consumo problemático, eso. Consumo problemático. Entonces, con consumo problemático, lo que ustedes tienen que poder diferenciar primero son los conceptos. ¿Sí? ¿A qué refiere consumo de consumo problemático de adicción? ¿Sí? O dependencia. ¿Cuál es la diferencia entre consumo problemático y adicción? El consumo supongo que es lo que hacemos todos, lo que se consume diariamente. El consumo problemático ya es cuando eso empieza a causar un problema y la adicción es cuando ya no podemos vivir sin eso. ¿Puede ser? Exactamente, tal como lo dijo la compañera. ¿Sí? Entonces, consumo, todos consumimos algo. Cuando tenemos un consumo problemático, cuando eso empieza a generar ciertos problemas o lo necesitamos más de lo necesario, ¿no? Y la adicción, vamos a decir, cuando hay una dependencia, ¿no? Eso es importante diferenciar. Después, dentro de consumo, ustedes van a tener los modelos. Dentro de los modelos de abordaje, sí, ustedes lo que tienen que diferenciar bien es cómo cada modelo ve al sujeto y a la droga, porque en realidad son modelos de abordaje que en realidad toman más que nada, algo que me olvidaba acá de los conceptos, es que ustedes tengan bien en claro cuál es la triada, ¿sí? ¿Cuál es la triada que se da en consumo? ¿No? Profe, ¿puede ser sujeto, objeto y contexto? Exactamente, ¿sí? Sujeto, objeto y el contexto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de los modelos de abordaje, sí, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, el jurídico lo que va a plantear es que el sujeto es pasivo. ¿Qué quiere decir que es pasivo? Que el sujeto está como sometido a la sustancia, ¿sí? Que en la droga va a ser activa y que el contexto es determinado. El contexto es determinado.
en el médico sanitario que plantea que el sujeto también es pasivo, le voy a ir poniendo, ustedes ya saben que es sujeto, droga y contexto, que el sujeto es pasivo, que la droga es activa, ¿sí? Y que el contexto es ¿cómo era? Infeccioso, ¿sí? Porque dice que la droga es una enfermedad y que el sujeto que consume es un cuerpo que la contiene, ¿sí? Como si fuese un virus. En el modelo psicosocial, ¿sí? Lo que vamos a tener es que el sujeto ya no es pasivo, sino que va a depender de lo que consuma, ¿sí? Que la droga va a ser, sí, pasiva frente al sujeto y que el contexto, bueno, es lo que tiene que como contemplarse en función de lo que genera el sujeto, ¿sí? Y en el sociocultural va a ser la droga directamente pasiva, el sujeto activo y el contexto, bueno, va a estar como atado a las condiciones sociales, económicas y demás. ¿Sí? Eso sería como lo más importante que ustedes tienen que tener en consumo problemático. No hay mucho más, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta. Sí, tener claro que los consumos problemáticos no tienen que ver con la herencia, ¿sí? Con lo genético, sino que cuáles son los factores determinantes o que influyen dentro del consumo problemático. Profe, había un apunte dando vuelta un tiempo donde dentro del consumo problemático había como una clasificación de los alcohólicos que era A, B, C, no sé qué, y como que eran varios, eran 5. ¿Eso hay que saber o no es necesario? No, chicos, ese apunte ese viejo hablaba de los que eran los alfa, epsilon, y había como muchas clasificaciones. Nosotros la clasificación que vemos de alcoholismo, pero para que ustedes la tengan en cuenta nada más, son el prealcohólico, la segunda fase que es la prodrómica, donde la persona se da cuenta que tiene un problema de consumo, la tercera que es como más crítica, ¿no? Donde sí hay un problema de consumo, y la cuarta fase que es la crónica. Pero no es algo que solemos preguntar mucho. Y eso que quedó de lo que me preguntabas del alfa, del beta, del epsilon, no tomen ese apunte viejo porque no le prestamos mucha atención. Les doy como últimas cosas importantes. En sueño tienen que tener bien claro las características, ¿sí? De cada fase, ¿sí? Entonces, si yo le digo la fase 1, ¿qué es lo más importante que surge en la fase 1 del ciclo del sueño? La transición de sueño a vigilia. Bien, ¿sí? ¿Y qué más? Bien, acá surge lo que es la transición, ¿sí? Que es como, vamos a decir, iniciar el sueño, transición, sueño a vigilia, ¿sí? Y las alucinaciones.
acuérdense que tenemos las alucinaciones hipnagógicas y las alucinaciones hipnopómicas, ¿sí? Y alucinaciones. ¿Sí? En la fase 2, ¿qué tenemos? La Ecos batidos del corazón. Sí, bueno, empieza como a modificarse las cuestiones fisiológicas, pero lo importante es la reorganización de la información, ¿sí? Por eso es que a veces se recomienda el tema de las siestas, ¿sí? Para que se fije la información. En la fase 3, ¿qué pasa? Importante. Inicio del sueño profundo. Les voy diciendo yo para aprovechar el tiempo que voy a profundo. ¿Sí? El inicio del sueño profundo. La fase 4, ¿qué pasa? Sueño profundo y las ensoñaciones. ¿Sí? Acá no soñar. Las ensoñaciones, no, perdón. Y los donde se van a decir los trastornos del sueño. ¿Como cuáles? ¿Cuáles se dan acá en la fase 4 del sueño? Sonambulismo. Bien, porque todavía hay tonía muscular. ¿Sí? Entonces se va a dar el sonambulismo, la enuresis nocturna también se puede dar, ¿sí? Y la fase 5, que ya en la fase 5 estamos hablando del sueño MOR o el sueño REM, así como ustedes le quieran llamar. Y acá, ¿qué tenemos? ¿Qué pasa importante? Que hay mucha actividad cerebral. Hay actividad cerebral. ¿Sí? ¿Y qué más? Las ensoñaciones. Y acá soñamos. ¿Por qué podemos soñar? Porque no hay tonía muscular. ¿Sí? Recuerden que acá en la 4 todavía hay tonía muscular, por eso tenemos esos trastornos de sueño como el sonambulismo y demás. En cambio, en el sueño REM ya no hay tonía muscular, entonces podemos soñar todo lo que queramos, que no vamos a actuar después. ¿Sí? Si nosotros hablamos de trastornos del sueño, ¿cuáles son los tipos de trastornos que, no la clasificación, subclasificación, sino los dos grandes tipos de trastornos del sueño que tenemos? ¿Cuáles son? Disomnia y parasomnia. Las disomnias, ¿sí? Y las parasomnias. ¿Y cuál es la característica de las disomnias? Es un problema. Sí, para iniciar, ¿sí? Para mantener y también en la, vamos a decir, cantidad de sueño. Si ustedes prestan atención a ese concepto, ustedes ya saben qué trastorno del sueño hay. Porque si yo digo que un problema para iniciar el sueño, ¿qué trastorno del sueño tenemos acá? Iniciar el sueño. Insomnio. El insomnio. Si digo que es un problema para mantener el sueño, ¿qué trastorno tengo? La apnea del sueño. Recuerda que la apnea del sueño, el sujeto se despierta, ¿sí? Todo el tiempo. Y si yo digo que es un problema en la cantidad de sueño, ¿qué trastorno tengo? Hipersomnio. Perfecto. En cambio, en las parasomnias, ¿cuál es el concepto? Son problemas Que se dan durante el sueño. durante, esa es la palabra clave, ¿sí? Durante el sueño.
Entonces yo no es que me voy a despertar ni que no me voy a poder dormir, ¿sí? Sino que son problemas que se dan mientras duermo. Entonces, ¿qué problemas tenemos cuando dormimos sin que nos despertemos? ¿Qué aparecen? Pesadilla, terror nocturno, sonambulismo y bruxismo. Nocturno. Es, sonambulismo. Sonambulismo, también las pesadillas, sonambulismo. Parálisis, ¿sí? Las parálisis nocturnas también, y el bruxismo, ¿sí? Entonces fíjense que ustedes ya, viendo el concepto de la insomnio y la parasomnia, ya saben la clasificación. ¿Y qué otra cosa importante aparece en el sueño? Algo ya que te acuerdas importante del sueño que siempre prestamos atención. No. Estoy pensando. No, es eso, ¿sí? Las características de la fase, que se las menciono acá, los trastornos del sueño, insomnio y parasomnia. Presten atención a las alucinaciones, chicos, del sueño, ¿sí? Sueño, ¿sí? En realidad son del sueño en general, porque las alucinaciones hipnagógicas se dan antes de dormirse. En realidad estamos despiertos, ¿sí? Y bueno, por último, esto para que si lo tengan muy presente, vamos a tener... Sí. El dormir manifiesto y latente es importante saber. Ay, me olvidé de Freud, chicos. Ahí me iban a matar, pero siempre le hacemos preguntas de Freud. En sueños, ¿sí? Tienen que tener en cuenta desde Freud, las características del sueño. ¿Cuáles son las características del sueño? Lo del contenido manifiesto, latente. Puede ser. Tenemos el contenido, ¿sí? Que va a ser manifiesto y latente. Tenemos los mecanismos del sueño, que van a tener. ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Se acuerdan rápido? Condensación y desplazamiento. Condensación y desplazamiento. Son 4, el número acá. 1, condensación. 2, desplazamiento. 3, 3 era dramatización. Dramatización significa, dramatización es las imágenes, me parece, ¿sí? El hecho de que nosotros veamos los sueños como si fuesen una película, eso se llama dramatización. Y por último, la elaboración secundaria. La elaboración secundaria es el sentido que le da yo a todas esas imágenes que aparecen. Cuando ustedes quieren contar el sueño, le van buscando un sentido. Por eso es tan difícil contar un sueño, porque está todo desordenado, tiene una lógica que no se entiende mucho, el yo le da una elaboración secundaria. Y los sueños para Freud son, ¿sí? ¿Cuáles son la función que tiene el sueño, según Freud? La función que tiene el sueño. Es que reflejan conflictos psíquicos no resueltos. Exactamente. Y van a aparecer también recuerdos reprimidos. Generalmente pueden ser de la infancia, pero no necesariamente. Son expresión de deseo. También. Y esto que decía la compañera, principalmente los conflictos intrapsíquicos.
los sueños son una construcción. ¿Sí? Bueno, y por último nos queda sexualidad, que en sexualidad, bueno, sexualidad, no voy a llegar mucho acá a darle mucho ni nada, pero bueno, en sexualidad tengan muy claro lo que es la ley y el protocolo. ¿Sí? El protocolo de acción. ¿Qué quiere decir el protocolo de acción? Que si ustedes reciben a algún paciente que ustedes perciben que ha padecido violencia de género, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Sí? Hay que tener un protocolo de acción que se los puedo decir muy rápidamente, ¿sí? Que es tener una entrevista privada, ¿sí? Hacer, evitar que los hijos presencien, ¿sí? Entrevista, obviamente que no juzgar, que no escucha empática, que ustedes llegan a ver, ¿sí? Que hay peligro de abuso o maltrato en menores, tienen que hacer sí o sí la denuncia. La denuncia. ¿Sí? Y bueno, después los conceptos de género y demás. Y por último les dejo, que es a veces lo que más les cuesta, como identificar en sexualidad, son las parafilias de los trastornos parafílicos. ¿Sí? Las parafilias es el placer que el sujeto siente en un acto que no sea solo el coito. O sea, puede sentir más placer, por ejemplo, una parafilia puede ser el exhibicionismo. ¿Sí? Pero puede sentir mucho placer en ser visto, en mostrarse y demás, y es lo que más placer sexual le va a dar, pero bueno, también va a disfrutar de la cópula. Cuando hablamos de un trastorno parafílico, cuando el sujeto tiene una fijeza, que quiere decir que tiene una fijeza que solamente disfruta si lo están viendo, si no lo están viendo no es. Sí, hay una fijación ahí. Cuando puede haber malestar significativo para el sujeto, ¿sí? Empieza a generar angustia, o sea que vamos a ver que las parafilias van a generar un síntoma egotónico. ¿Por qué? Porque el sujeto, no sé, el sujeto le gusta o utilizar ropa interior femenina, entonces como no puede hacerlo si es varón, porque la mujer no le parece atractivo y es la única forma que disfruta, bueno, empieza a generar angustia en el sujeto y sí causa daño a terceros. Hay ciertas parafilias que por sí solas son trastornos parafílicos. ¿Cuáles son estas parafilias que por sí solas son trastornos parafílicos? Van a ser la zoofilia, la necrofilia, la coprofilia, la sujetos, y obviamente la pedofilia. Estos nunca pueden ser parafilias, nada más, no pueden ser formas de disfrute sexual aceptadas por la sociedad, sino que siempre van a ser trastornos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Esto sería como lo más central, chicos, que si ustedes tienen claro esto, les va a ir fantástico en el examen.
sepan, para agregarle nomás, sepan bien la diferencia, chicos, o los conceptos de género, sexo, ¿sí? Lo que es, sepan bien la diferencia entre identidad de género, roles de género, expresión, ¿sí? Profe, después nos podría mandar este PowerPoint. Que sí, les envío, así nomás hechos, son como titulitos, pero sí, les envío, no hay problema, para que tengan como lo ejemplo. Bueno chicos, estudian, repasen y nos vemos el viernes. Cualquier cosa, si ustedes quieren, van a ver más clases de repaso, que tengan tiempo, pueden unirse. ¿Cuándo hay, Jani? ¿El miércoles y el jueves? Sí, el miércoles y el jueves. El miércoles de 3 a 5 y el jueves de 9 a 11 de la mañana. Y mañana no hay. No, mañana no, porque como eran 6 nomás lo de mañana, entonces... No. Bien. Que el jueves no sé si tiene mucho sentido porque voy a estar yo, o sea que voy a dar exactamente lo mismo. Pero el miércoles sí va a estar la profe Carrera en Ayala, que va a dar otra cosa. La ida va a ser el viernes a las 5 un turno y a las 7 el otro turno. ¿Sí? Seguramente les van a pasar en qué horario les toca a cada uno de acuerdo a sus cursadas y posibilidades. ¿Sí? Profe, ¿va a ser la misma modalidad que la anterior? Es la misma modalidad, van a tener mitad, le digo, no es mitad, pero van a tener como una parte de múltiple opción y una parte a desarrollar, a completar. Recuerden que siempre las preguntas a completar valen un punto, ¿sí? Pero esa va a ser la modalidad, ¿sí? Pero insisto, si ustedes ven esto que yo les di, les va a ir súper bien, ¿sí? Bueno, muchachos, nos vemos el viernes entonces. Gracias, profe. Muchísimas gracias a ustedes también. Nos vemos el viernes. Ya, muchas gracias, como siempre.